17 de mayo del 2021. Se continúan con las negociaciones entre gobierno y Comité Nacional de Paro, día donde el comité le entregó al gobierno un documento donde se redactaba las exigencias de garantías para las protestas y la mesa de negociación. En este contenía puntos principales como retirar al ejército y al ESMAD completamente el control de las protestas y ordenar a la policía que se abstenga de utilizar armas de fuego. Además, la petición de abstenerse a una declaratoria de estado de conmoción interior. Primero, tiene que parar la barbarie, la masacre que hoy está cometiendo la fuerza pública. Segundo, la desmilitarización de las grandes ciudades. Tercero, la garantía al legítimo derecho de la movilización pacífica y democrática como corresponde en el Estado Social de Derecho. Cuarto, el tema de la protección de nuestros defensores de derechos humanos quienes están siendo golpeados y atropellados por la fuerza pública. Aquí eso es inaudito y obviamente, mira otras condiciones. Horas después de la reunión no hubo acuerdos debido a que las peticiones deben ser estudiadas por el gobierno y revisar cuáles de estas les depende a la rama ejecutiva y cuáles depende de las otras ramas del poder público. Y no fue sino hasta el 25 de mayo que por fin se llegó a un preacuerdo, pero eso lo hablaré en el próximo video. Asimismo, el funcionario Ceballos insistió en que la protesta pacífica está garantizada y recalcó que se debe poner fin a los bloqueos que están interrumpiendo la libre movilidad de medicamentos y de alimentos, generando desabastecimiento. El gobierno insiste en que no haya más obstrucciones. Es muy importante seguir rechazando las vías de hecho. En este momento Colombia necesita superar las dificultades de acceso a los medicamentos, a los alimentos y por supuesto de acceso a todos los mecanismos para preservar la salud en medio de la pandemia. Por eso el gobierno nacional quiere rechazar los bloqueos. Esta última declaratoria se hizo después de que el ministro Diego Molano asegurara que las personas detrás de estos actos están cometiendo delitos y ordenara a las fuerzas públicas despejar todos los bloqueos en las carreteras el 14 de mayo del 2021. Después, el 18 de mayo, el comité de paro seguía contradiciendo lo dicho por el gobierno y afirmaba Diógenes Orjuela, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, una de las organizaciones con asiento en el comité, que el gobierno sigue empeñando en no garantizar protección a la manifestación pacífica y pese a los anuncios del gobierno persistirán en dialogar y negociar, un problema que pasaría a segundo plano el miércoles 19 de mayo, debido a que Standard & Poor's rebajó la calificación de riesgo de Colombia para la deuda de largo plazo en moneda extranjera. Es decir, el país perdió el grado de inversión, un título que gozaba desde el 2011 y que desde entonces era uno de los principales orgullos de la economía colombiana y que ahora pone en problemas económicos a Colombia, y para recuperarse de ese golpe no será fácil. La rebaja en el escalafón de la calificación de riesgo tiene eventualmente un impacto en subir los costos de interés del financiamiento público y del financiamiento privado. De hecho, los mercados ya lo anticipaban. La verdad es que en estos días ha habido una anticipación de ese comportamiento de la tasa de interés. Y a pesar de eso, de todas formas, Colombia sigue y continuará seguramente obteniendo financiación, como está demostrado entre otras en las colocaciones recientes que ha tenido. Aún así, el gobierno no ha buscado una solución viable, no se ha prestado para resolver todas las consecuencias que generó el paro nacional, como la inseguridad a cuerpos médicos, la caída económica y el conflicto de las instituciones con la ciudadanía. Y esto ha puesto que el 24 de mayo comenzara la moción de censura a Diego Molano y que la Organización Internacional del Trabajo le pidiera cuentas al gobierno por denuncias presentadas en las marchas. Pero solo ven como única vía contrarrestar todo con las fuerzas públicas y videos en inglés.
¿Quién iba a pensar en el 2018 que aquel presidente elegido fuera el que en 2 años después convirtiera a Colombia en un país en crisis, donde lo poco bueno que había lo acabara de manera brusca y polarizada, dividiendo al país? Y que por medio de los medios vendiera una imagen de la nación donde solo se mostraba una cara de la moneda, generando que los colombianos terminaran totalmente polarizados. Y es que ese fue el objetivo del gobierno. Querían que el país se dividiera en dos, en los que estaban en contra y apoyaban las marchas, y en los que apoyaban las decisiones y veían las marchas como un grupo de vándalos que afectaban el comercio, el transporte y a los colombianos de bien, pero tapando la verdad, tapando el punto en el que todos deberían enfocarse, en ellos. Y es que todo esto no es culpa ni de la policía, ni de los manifestantes, ni de los jóvenes, ni de los adultos. Todo esto es consecuencia de las decisiones que el gobierno mismo hizo. Todo esto no hubiera pasado si no hubieran tomado todas esas decisiones que eran consideradas como un atraco al pueblo y un descaro. Y eso es lo que están tapando por medio de la guerra. Me explico. El gobierno, al enviar a actuar de manera sobrepasada a las fuerzas públicas en las manifestaciones, generó que el pueblo y los peones de la institución se pelearan entre sí, echándose la culpa entre ellos, sin mirar que todo esto pasó por culpa del gobierno y que ellos son la raíz de todo este problema nacional. Pero claro, con la ayuda de los medios, así cualquiera. Y todo esto que dije se comprobó el 24 de mayo, día que comenzó la moción de censura, y lo primero que se vio fueron las posturas, donde partidos como la U, los conservadores, Cambio Radical y el uribismo defendieron al ministro de Defensa, teniendo así 108 votos en el bolsillo, que haría que el ministro siga en su puesto. Sin embargo, hay algunos chiquillos de esos partidos que no están de acuerdo y votarían con su pensamiento independiente. Pero no me sorprendería que el ministro los convenza para que estén en su bolsillo. Y no podemos olvidar el 25 de mayo, que solo se vio lo mismo que el día anterior. Partidos tomando su postura y en donde la mayoría defendían al ministro. Hay una responsabilidad individual de cada uno de los representantes o cada uno de los miembros de la policía. Responsabilidad que tendrá que la policía que responder y los generales que responder. Y tendrá que la fiscalía que imputar los cargos respectivos. Pero usted no es un violador de derechos humanos. Ministro, vergüenza siento con usted. Vergüenza de sentir quienes hoy lo han citado a este debate, ministro. Quizás es el único país en el mundo en donde a un ministro con 108 días en su cargo, en 3 meses, lo citan a una moción de censura. Vergüenza, ministro, excúseme. Le pido excusas en nombre de los colombianos. La moción de censura, que duró más de 12 horas, te lo puedo resumir en unos segundos. Fue una moción de humo, donde peleaban por los hechos y todas las consecuencias que había, pero que en ningún momento nombraron a todos los verdaderos autores de esto, ni buscaron solución. Esa fue la moción de censura al ministro de Defensa, donde los argumentos que defendían al ministro, como que no se podía desprestigiar las fuerzas y que todos los daños lo generaron los vándalos y las fuerzas solo están cumpliendo su labor, fueron las más sonadas. Lo que hizo la fuerza pública ya fue ponerle una lápida a nuestra gente. Yo quiero que usted vea el video de exactamente qué fue lo que dijo el general de Carabineros de la policía. Que afectan aproximadamente 8.000 millones de pesos mensuales las rentas criminales del Clan del Golfo, sino que además se interrumpe la instrumentalización de la comunidad de esta región del país. Por favor, el siguiente video. Aquí no solamente se dañaron unos hierros, aquí se puso en riesgo la seguridad alimentaria de
de toda una comunidad. A nosotros no solamente nos quemaron los motores, a nosotros nos quemaron el alma. Nosotros no merecíamos esto. Y esto no solamente pasa en la mina del Alacrán, también ha pasado en muchas partes de Colombia. Aquí hemos puesto en riesgo la vida de nuestros líderes. Y aquí yo hoy, nuevamente dando la cara, me vuelvo carne de cañón. Entonces, hoy quiero mandar un mensaje de saludo a nuestros policías y soldados de la patria, que sigan trabajando por este país, que la Constitución los respalda y la mayoría de los colombianos los respetamos, los admiramos por el sacrificio que hacen por la patria, ministro, señor comandante de las fuerzas militares. Son ustedes nuestros héroes, los que nos protegen, los que nos cuidan y los que cuidan a estos señores que no les da vergüenza y tienen seguridad en la institución de la Policía Nacional. ¿Y por qué no renuncian a ella si tanto detestan a la institucionalidad? Respeten la institución, respeten al país, respeten a la honorable Policía Nacional y al glorioso ejército de las Fuerzas Militares de Colombia. Que Dios los bendiga. Dios y patria, Dios y patria. Gracias, presidente. Y son argumentos válidos, es la verdad, pero esos argumentos eran de una sola perspectiva y lo único que generaba era distraer y dividir. Porque ¿de qué sirve mostrar todas esas confesiones y tragedias si en ningún momento el ministro ni el gobierno ha mostrado solución? Y por ese motivo el jalón de orejas. Y bueno, ¿qué decir de la oposición? Creo que ya sabrán cuáles fueron sus argumentos. A estos trinos suyos, usted en el año 2019, ¿qué decía en su cuenta de Twitter? Minga terrorista. La misma frase que decían las personas vestidas de camisa blanca que disparaban contra los indígenas. Señor ministro, respóndame, ¿quién dio la orden de disparar a la minga indígena? De esas marchas empezaban a ser reprimidos de manera violenta contra sus rostros, arrancándoles ojos, orejas, narices, pegándole en sus pechos y destruyendo sus brazos y sus extremidades inferiores. Cali es la ciudad de la resistencia. Ya es hora de que usted, señor ministro, y que también los mandos presentes escuchen a las víctimas. Por eso fue una moción de humo, porque en vez de argumentar que el verdadero problema de todo esto no lo tiene ni el policía ni el manifestante, sino esos de arriba que ven como peones al pueblo y los pone a pelear y dividirse entre sí, generando bloqueos, incendios a lugares públicos y varios daños en la ciudad, y que por eso no solo hay que sacar al ministro por no saber dirigir correctamente las instituciones, sino que también hay que reformar las dichas. Hay que comenzar a fumigar todas esas raticas que rodean la nación, para que así comience a recuperar ese prestigio de proteger al pueblo y que dejemos de polarizar al país atacándolo con la fuerza bruta y noticias falsas que demuestren que ese grito de Dios y patria es verdad en vez de gobierno y armas. Pero no, la moción solo se enfocó en que quién conmueve más al pueblo con datos y relatos, obteniendo como resultado que el pueblo se pelee entre sí y solo se agrande el conflicto. Por eso no llegaremos a ningún lado, porque nos gusta buscar culpables y no buscar la respuesta. Las camisas blancas no son símbolo de paz. Las camisas blancas son los uniformes de los carniceros. No solo el que vende leche se viste de blanco, el carnicero también se viste de blanco. Y esos señores que salieron en el Valle de Cauca vestidos de blanco son carniceros. Y eso se puede ver con el llamado del gobierno ruso al embajador de Colombia, donde le piden declaraciones por esas acusaciones de Diego Molano, donde afirmaba que habían espías rusos que generaban caos en las redes sociales de Colombia. Además, si le agregamos que el gobierno no quiere que la OEA entre a investigar todo este problema, creo que el mensaje más claro no puede ser. Y señor ministro, una cosa son las palabras y esos discursos bonitos que dices.
Soy hijo de la Constitución de 1991. Marché después de la muerte de Luis Carlos Galán para que nuestra Constitución cambiara, para que garantizara los derechos de todos los colombianos, para que fuera la más pluralista. Pero otra cosa son las acciones y resultados. Por eso no me sorprendería que si el ministro sigue o no en su puesto después de la moción, el pueblo va a seguir muriendo. Porque este problema no es de uno, sino de un grupo que ya nombré. Tristemente así es Colombia, y eso es lo que nos tiene estancados.